Todos estemos bienvenidos a esta jornada de sabiduría y conocimiento que se ha titulado Construcción del discurso metateórico en la investigación de quinto nivel. El objetivo principal de esta actividad, como ustedes bien saben, es explicar las teorías del discurso investigativo en las ciencias de la educación. Yo vengo a participar ante ustedes con unas ideas enmarcadas en lo que es la metateoría desde la transdisciplinariedad. Ustedes me conocen, soy el profesor Ramón Azócar, docente de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES, en el programa Ciencia Social. Y mi área de formación precisamente es la metodología y la filosofía de la ciencia. Hablar de metateoría implica principalmente hablar de la teoría que trata de explicar otra teoría. Desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, estamos hablando de que partiendo de una teoría A, nos vamos a confrontar con una teoría que vamos a darle el calificativo de B. Esa teoría B, como tal, la vamos a contradecir, la vamos a contrarrestar. Y en ese proceso de confrontación y contraste se va a dar o una teoría que sea favorable a la teoría que estamos viendo o una teoría que sea totalmente nueva, emergente, vamos a decirlo en términos de Miguel Martínez Migueles. La metateoría, y esto es un concepto que voy a leer tal cual está en uno de mis libros sobre pensamiento complejo. La metateoría es un constructo que se refiere a quienes estudian de manera reflexiva y constructivista una teoría aportada desde la disciplinariedad. ¿Y qué significa disciplinariedad? La disciplinariedad son todas esas corrientes de formación que nosotros vamos a una universidad a estudiar. Yo quiero ser enfermero, estudio enfermería, esa es una disciplina. Yo quiero ser ingeniero, estudio ingeniería, esa es otra disciplina. Yo quiero ser abogado, jurista, yo estudio ciencias jurídicas y políticas, que en este caso es una disciplina. Si yo quiero ser politólogo, yo estudio ciencias políticas. Y si estudiar ciencia política, para mí, ciencia política es una disciplina. Ustedes podrán intuir a lo mejor, pero sí, pero estamos hablando de varias disciplinas. No, no necesariamente. En el caso de una unidad de conocimiento o una unidad de formación profesional, se habla de una sola disciplina. En este caso, sea derecho, sea politología o sea medicina, son disciplinas que al tomar cuerpo, al ir conformando vinculación con otras disciplinas en el ámbito de los estudios ya de especialidad, en los estudios ya de maestría y porque es lógico, en estudios doctorales, ya nosotros estamos frente a otro modismo de esa disciplina, que se conoce, vamos a decir en el argot de Miguel Barreras Linares, como los epístemes de las ciencias modernas. Esos epístemes se caracterizan por ser visualizados como pluridisciplinariedad o como interdisciplinariedad o en su defecto el tema que nos acoge acá, que es la transdisciplinariedad. Hablar de transdisciplinariedad es muy complejo, pero no complejo en cuanto a lo difícil, todo lo contrario, complejo en cuanto a lo simple, a que motiva el acercamiento a conceptos y teorías de lo simple, de los elementos comunes que están en el medio que nos rodea y que nosotros de alguna forma tenemos que dar una respuesta que sea racional, una respuesta que sea interpretativa y una respuesta que pueda tener un nivel de significado coherente con la realidad o con los niveles de conciencia e inconsciencias abstractos que el ser humano va desarrollando. No deben ustedes olvidar que la teoría es un sistema lógico-deductivo. Cuando decimos lógico-deductivo estamos hablando de ideas generales que están allí, que están emplanadas en nuestra realidad y que nosotros vamos utilizando partiendo de pequeñas o micro hipótesis.
¿Cuáles son esas pequeñas o microhipótesis? Lo que nosotros como seres humanos, a través de nuestra experiencia, a través de nuestro manejo del lenguaje, a través de lo que es para nosotros la formación de cada uno profesionalmente en nuestra disciplina, le damos como respuesta a la realidad. Es decir, nuestras respuestas a la realidad parten de microhipótesis, de figuras, lo que llamaría Albert Einstein, aquellos preconceptos que son tan difíciles de sacar. Por ello, cuando un ingeniero estudia una carrera relacionada con las ciencias humanas y le toca trabajar una metodología cualitativa, es para él muy complejo entender algo que pueda llamarse científico sin un procedimiento de comprobación o verificación. Para ellos es imposible entenderlo así. Para ellos eso no es ciencia, para ellos sería especulación. Y lo que es especulación para las ciencias humanistas o para las personas que están formadas en sociología, en politología, en humanidades, es simplemente un proceso de abstracción inductivo en el que ellos perciben la realidad en el presente, en el futuro y la reinventan en el pasado. Entonces es un problema de percepción que está en la ciencia y esa es la gran crisis de la ciencia moderna, en los problemas de percepción. En un momento determinado, Karl Popper, al comienzo del siglo XX, habló de su teoría de la falsación o falsacionismo, que es la confrontación precisamente de todas unas teorías para erradicar aquellas teorías que de alguna forma se consideran negativas. Cuando hablamos de transdisciplinariedad, nos estamos haciendo referencia a una estrategia de investigación que está delimitada por las disciplinas, por esas disciplinas que ya existen, es decir, la del derecho, la de la politología, la de la sociología. Esas son las que delimitan la transdisciplinariedad. Y cuando nosotros vemos todas esas disciplinas desde un punto de vista del todo, desde el punto de vista de la vinculación del todo con sus partes, estamos ante lo que entendemos como visión holística, y esa visión holística es precisamente la transdisciplinariedad. El creador de este concepto es el amigo Jean Piaget, y Jean Piaget es aquel educador nuestro, pedagogo, que partió de un principio básico al hacer referencia al desarrollo evolutivo del niño. Por allí, entre los entretelones de los que manejamos teoría educativa y teoría del aprendizaje, decimos que el niño de Jean Piaget murió. ¿Por qué? Porque el niño de Jean Piaget era aquel niño que a partir de los 6 años comenzaba a tener personalidad. Hoy día aparece la figura del niño índigo, aparece la figura del niño con mayor capacidad motriz y habilidades y destrezas para el manejo de conceptos abstractos, que es lo que nos ha dado a ese niño que a los 3 años, 2 años y medio aproximadamente, el promedio, ya tiene una personalidad definida. Entonces es el nuevo niño, el que ha surgido y que es contraste a la teoría de Jean Piaget. Y todavía por ahí se va una serie de confrontaciones teóricas, que es precisamente la metalectura que se le da al concepto de transdisciplinaridad creado por Piaget. Piaget también habla o expone en su momento, cuando surge el concepto de transdisciplinaridad, de que ello es para abarcar problemas con perspectivas múltiples, y que de alguna manera con elementos emergentes en el conocimiento. La transdisciplinaridad en la visión de Piaget y de los que vendrían después a hablar sobre el tema se enmarca en un concepto cognitivo donde se puede percibir que esas disciplinas, esas múltiples disciplinas, atraviesan el horizonte de cada disciplina para generar un concepto nuevo, un concepto distinto, una manera diferente de ver la realidad. La metateoría permite sustentar la realidad bajo 3 pilares fundamentales, y en eso se basa la metateoría desde la transdisciplinaridad. Primero, un nivel de la realidad. ¿Cómo está la realidad? ¿Cómo se observa? ¿Bajo qué criterios podemos nosotros entenderla? Luego, una figura que se llama la lógica del tercero incluido, que tiene que ver con la inclusión en 2 variantes de teoría de una tercera teoría que venga a opacar o en su defecto a refrendar una de las 2 teorías presentes. Y por supuesto el concepto que hemos manejado desde con mayor precisión en el punto de vista de las ciencias humanas, que es el concepto de complejidad.
El concepto de complejidad no entendido como algo difícil, algo entramado, como dificultoso. No, el concepto de complejidad desde el punto de vista de lo simple, desde el punto de vista de la vinculación y el entretejido de lo simple para lograr ideas y conceptos emergentes que puedan explicar la realidad. El nivel de la realidad, como les decía, los tres niveles de la perspectiva de la transdisciplinaridad que hacen posible internalizar lo que es la metateoría, la podemos nosotros refrendar de la siguiente forma. Primero, que ese nivel 1 de realidad es una realidad concreta, visible, material, presente, que está allí, que la estamos observando, que podemos nosotros captarla. Este ambiente donde yo estoy es una realidad en este momento para mí. Ahora, esa realidad está creada por dos elementos. Uno, por mi mente, que es lo que yo estoy observando, y también como a diario veo este jardín, tengo un preconcepto acerca de ese jardín. Y otro tiene que ver sobre lo que fue este jardín en el pasado, lo que representa este jardín en el presente y lo que representará este jardín en el futuro. ¿Cómo lo veo yo en el pasado? Como no habían estas matas, no habían este ambiente, no había estas condiciones. ¿Cómo lo veo en el presente? Hablando con ustedes, dialogando, interactuando. ¿Y cómo lo veo en el futuro? Quizás como lo quisiera ver mi abstracto o inconsciente. En un momento en que mi cuerpo físico no esté, yo quisiera que este lugar se preservara de esta manera y que estas plantas hablaran por mí, porque a través de ellas estará mi energía latente en estos espacios. Entonces, esa es mi manera de ver las cosas, esa es mi manera de concebir mi metateoría de la transdisciplinaridad en este renglón. La lógica del tercero incluido es importante destacar en esa lógica que es la realidad que incluye una, una, nueva, una nueva realidad, una realidad que no existe en la que estoy observando, pero que yo la imagino, yo la intuyo. Eso es entenderse así como que A es B, pero a la vez A no es B. Es decir, esa tercera teoría que yo incluyo puede estar caracterizada porque sea parecida o sea contraria totalmente a las teorías que yo estoy trabajando. Y eso me va a dar, al hacer la confrontación, me va a dar nuevos elementos para comprender la realidad. Y definitivamente la visión de la complejidad, el sistema complejo, compuesto por una serie de elementos relacionados entre sí, cuyo comportamiento y propiedades no son evidentes y simples, se da a través de una red de vamos a usar un término que sea un poco menos técnico. Eso se va a dar una red de comunicación. Una red de comunicación como están nuestras neuronas, como trabajan nuestras neuronas, en la que cada proceso que se inicia tiene roles determinados dentro de esa percepción de la realidad. Entonces se crea o se genera lo que es el modelo metateórico, que en nuestro caso va a estar compuesto por una entrada de los conceptos, de las propiedades de los conceptos que me hacen concebir la realidad. Va a estar por un proceso, que son las disciplinas, que son los componentes socionaturales que engendran o le dan nacimiento a esa disciplina. Y está la salida, que precisamente es los términos de transdisciplinaridad, que son las teorías emergentes, las teorías que partiendo de una visión holística vuelven a las partes para interpretar de mejor manera la realidad que está frente a nosotros. Esto no he dicho ni siquiera un poquito de lo que tenía que ser mi intervención, pero necesito consumir un tiempo muy limitado para la misma y quiero agradecer a los organizadores de este evento por haberme invitado y por supuesto siempre pendientes de todas las actividades en el ámbito académico que nuestra querida universidad está haciendo a nivel nacional e internacional. Muy agradecido por su audiencia y por su presencia en estas palabras mías. Hasta luego.